¿Tenéis que sacar tickets? Los tickets allí. La rubia. Aquí está con comida. Ahí, la cocinera. Carlos V, fiesta declarada de interés turístico regional e itinerario cultural europeo del Consejo de Europa. Antes de nada, en nombre de la organización me gustaría agradecer a todos los participantes en esta ruta, que como podemos ver, a pesar de las circunstancias de la pandemia, pues son numerosos las personas que están haciendo este año la Ruta del Emperador, y desde la organización de la Ruta del Emperador Carlos V agradecemos a todos por esta magnífica acogida y participación por parte de todos los senderistas. A continuación va a tomar la palabra don José María Hernández García, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Cuacos de Yuste y tesorero de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V. Autoridades, en este caso por orden sería a José Antonio García Muñoz, delegado del Gobierno en la provincia de Cáceres, al vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad y Bienestar Social, José María Mercedes Blanca, a la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura, Nuria Flores, que a mí me gusta decir que tiene una relación especial con Cuacos de Yuste, al resto de autoridades, visitantes, amigos, compañeros, zarandillanos, pencones, cuacareños perdonados, a todos, como alcalde de Cuacos de Yuste, en mi nombre y en el del resto de la corporación municipal que me honro presidir, os doy a todas y a todos nuestra más calurosa bienvenida.